Bienvenidos en este nuevo módulo. Vamos a hacer un centro de mesa en una floral guppy o rana frog en español. Simplemente es esta herramienta de plástico, la pueden poner en agua caliente, se va a empezar a moldear mucho más fácilmente y lo podemos poner así en una cerámica. Esta simplemente no está saliendo, pero en el caso que la entrada de su cerámica es un poco más grande, la pueden utilizar con un poco de cinta tape para juntarlo a la cerámica, al contenedor que tenemos. Vamos a utilizar esta herramienta, es un poco más diferente que utilizar espuma floral, porque la espuma floral, en general, los tallos son más controlados. Cuando estamos utilizando una malla así, o malla de gallinero, también se puede utilizar. Los tallos, si los quiero, por ejemplo, que ese tallo se sostenga así, en general, bueno, en este caso ya está, pero a veces se puede ir de un otro lado, girar sobre sí mismo. Es un poco más complicado, pero es más fluido, más orgánico. De hecho, les recomiendo intentar. Son diferentes arreglos los que trabajamos con malla de los que estamos trabajando con espuma. Es muy diferente. Entonces vamos a trabajar para esto diferentes follajes para tener una base sólida, porque más tallos tenemos, más se van a sostener entre ellos, siempre girando con la técnica espiral. Acá tenemos una tormenta, es más fácil. Y poco a poco los tallos se van a sostener y será más fácil que no se muevan entre ellos. Para esto, el follaje, muy importante, como siempre, para empezar, tenemos este follaje. Acá tengo dos. Tengo una zanahoria. En este caso no es un follaje, sino una flor. La zanahoria, que también nos ayuda a tener unas caídas, a sobresalir un poco del jarrón. Tenemos la euforbia aquí mismo. Acuerden que con cuidado porque es tóxica. Tenemos también unas gonfrenas para agregar un poco más de color. Aparte de eso, tenemos la mirra. Es un follaje muy común en los espacios verdes, comunes en la ciudad. Este tiene un olor muy fuerte, por ejemplo, con las rosas. Para hacer un ramo muy simple, rosas y mirra siempre es muy eficiente. Vamos a poder utilizarle como base con la euforbia. Y aparte de eso tenemos rosas. Esta es la rosa Salma de Ecuador. Tenemos una otra variedad, la rosa Pandora, un poco más pálida. Aparte de eso tenemos algunas fresias. La fresia es una flor también con un sutil olor un poco más fresco. La fresia. Y aparte de eso tenemos unas rosas ramificadas también que hemos utilizado en los videos anteriores. Acá los tenemos. Y un poco más de rosa. Tenemos también un poco de wax. En todo caso necesitamos. Lo bueno de la wax también es que tenemos tallos cortos, tallos más largos. En todo caso también tiene un poco de un carácter colgante, ¿no? Como podemos ver. Entonces, si la coloco acá, va a sobresalir. No es una composición muy estricta, redonda, asimétrica. Al contrario, estamos acá de nuevo trabajando algo asimétrico. Vamos a empezar ahora con el follaje. Vamos a empezar con la euforbia. Vamos a mezclar dos follajes. Este follaje es más gráfico que otra cosa. No va a llenar la composición. Mientras la mirra, ella sí, bueno, es un tallo más chico que el otro, pero vamos a ver, a sacar otro. Llena mucho más rápidamente. Por ejemplo, acá lo podemos ver. Toda esa parte en general la podemos sacar. La utilizamos en centros de mesa, en composiciones, este tipo de cosas, ¿no? Y el tallo acá central lo podemos desnudar completamente, cortarlo. Acá, bueno, hay un poco mucho. Es una cuestión de nuevo sacarle un poquito y lo podemos utilizar así. Y de hecho, llena mucho más que el otro, ¿no? Pero vamos a combinar así dos follajes. Tampoco va a tener tanto follaje. Vamos a utilizar rosas también. Entonces, ahorita estoy empezando, girando un poco. Y poco a poco voy a agregar la euforbia también. Sobre todo al inicio se van a poner en la parte de abajo y poco a poco vamos a poder rellenar un poco hacia arriba, pero siempre en mente que de todas maneras no es un arreglo muy voluminoso, ya que nuestra cerámica
es delgada. También podríamos decir que es un estilo un poco English Garden, más suelto, más libre, con flores también campestres. Acá tengo un poco de zanahoria. La zanahoria la utilizo también al exterior. Lo que puedo hacer a veces solamente es girar la flor y ver si tal vez en alguna posición se queda una mejor posición como acá. Lo importante también es fijarme, hay huecos aquí, ¿no? del floral guppy, pero también abajo. Entonces yo intento, cuando lo quiero dejar en una posición, intentar buscar el hueco que esté abajo para fijar la flor, ¿no? En todo caso, si no, se va siempre a mover en todos lados. Y cuando quiero poner una flor más vertical, pues no tendría que ponerlos en los huecos laterales, sino los del centro. ¿Ok? Entonces acá estoy fijándome de las flores más altas, porque poco a poco, como es más o menos redondo, vamos a ir bajando. Entonces estoy fijándome de mis dimensiones, más o menos poco a poco, siempre girando en el mismo lado. Y poco a poco estoy llenando de follaje. Por ejemplo, tengo acá un grupo 2, 3 y 4. Como siempre les decía, intentamos no poner 4 grupos, sino 3, 5, 7, 9. Y a partir de 10, digamos que no importa tanto, ya no se ve tanto, ¿no? La diferencia, 4 es muy cuadrado. Y acá si pongo un quinto grupo, pues tenemos como la forma de una estrella, digamos. Y así están más distribuidos en todas partes. Vamos a seguir un poco. Acá tengo un grupo, digamos, de zanahoria, una acá. Lo demás son flores de wax, un poco de euforbia. Vamos a crear un poco más de zanahoria. La zanahoria la hago sobresalir del jarrón y básicamente a ese nivel ya. No voy a agregar tanto follaje más. Tal vez en el centro podría ser. Yo también me fijo de las flores que estoy utilizando. Por ejemplo, las wax. A veces tenemos este color verde intenso. Y acá tengo un verde un poco más verde limón. Entonces esta flor está un poco más avanzada, digamos, que la otra. ¿Ok? Entonces el verde limón, si se puede, no lo utilizamos tanto, y el otro sí. Así el arreglo dura mucho más tiempo. Y como siempre, voy girando y poco a poco estoy agregando más flores. Como podemos ver, una vez que tenemos la base, las flores se van a sostener simplemente sobre el follaje, ¿no? Como así. Entonces poco a poco vamos agregando más altura al arreglo. Vamos a dejar la wax de un lado, tal vez un poquito más de zanahoria antes de pasar a las rosas. La zanahoria la pongo sobre todo por el momento de un lado. Están casi todas a la misma altura. Yo creo que para cambiar eso voy a poner una más grande.
poco más grande. Y de vez en cuando una casi en la base del arreglo para también tapar poco a poco la malla. ¿Okay? Ya, listo. Una vez que tenemos esto, ya podemos seguir con nuestras rosas. Tenemos la rosa Salma, la Pandora también. Vamos a hacer una mezcla de colores y podremos también usar nuestras fresias al último, ya que son un poco más frágiles. Para saber la altura, básicamente la puedo poner en la torneta y ver dónde llegaría el tallo, ¿no? Acá lo corto más o menos ahí. Vamos a poner adentro. Creo que las rosas son más grandes que los demás. Y ya estamos por ahí algo bien, digamos. Puede ser un poco más chico, pero vamos a hacerlo así. Entonces, esta es mi flor, la más grande del arreglo. Vamos a ir poco a poco agregando más flores. Por el momento voy a limitarme, ¿no? Hemos limitado, por ejemplo, las flores secundarias o los fillers, los que rellenan acá, la más grande, la rosa, como la jerarquía lo dicta, tiene que ser más grande. Y voy también a fijarme de las extremidades y poco a poco podría estar así. Una vez que tengo mis extremidades ya fijadas, ir rellenando poco a poco hacia adentro. Puedo soplar un poco la rosa o abrirla un poquito así. Esta no la has abierto a la mano, no hay que tampoco hacerlo siempre, pero por ejemplo hay rosas, hay variedades que son más fáciles de abrir. Por ejemplo, en los videos anteriores hemos visto otra y me costó un poco más. Esta es mucho más fácil de hacerlo. En todo caso, si veo que una rosa, un pétalo, perdón, se empieza a romper, no fuerzo, lo dejo así, tal cual. De todas maneras, es cuestión de abrir, como pueden ver, 5, 6, 7 pétalos y lo del centro lo podemos dejar así o soplar un poco para abrirlo un poco más. Y listo, así lo dejaríamos. El corte en diagonal, como siempre. Y sobre todo voy a jugar con los grupos. Bueno, como he empezado con abrir las rosas, vamos a hacerlo también en las demás para tener así un poco más de coherencia en el arreglo global. ¿Okay? Además, para un arreglo así no tienen que tener tantas rosas si están así abriéndolas a la mano. De hecho, es mucho más fácil rellenar el arreglo. Y vamos a jugar con diferentes colores. Acá tenemos 3. Acá tenemos nuestra rosa color durazno, melón. Y para eso siempre pongo el pulgar abajo del pétalo y con mi mano solamente lo doblo sobre el pulgar. No estoy jalando para nada el pétalo. Y en caso se empieza a fisurar, tampoco voy a esforzar más, lo dejo así, ¿no? Y poco a poco, como estamos viendo, estoy creando un grupo acá de rosas. Y, por ejemplo, el otro lado, aquí donde todavía no tenemos rosas, pues podría ser un cambio. Y vamos a utilizar unas rosas ramificadas. Como se acuerdan, por ejemplo, en el box, en la canasta, perdón, que hicimos anteriormente, podemos ponerlas al exterior del arreglo y tenemos una caída muy bonita. Y vamos a así hacer un grupo rosado por acá. Y podría agregar un poco de flores durazno, digamos, melón. Se me fue. Acá va a tener una mancha rosada, entonces mejor
aprovecho también de esas rosas para aportar un poco más de color aquí. En cuestión del follaje de las rosas, pueden dejar las últimas hojas o sacarlas todas. Mientras menos hojas hay, más la rosa va a durar. Entonces es conveniente sacarlas. Lo que queremos son flores, no follajes, ¿no? Y así también me fijo a tener diferentes alturas en mis rosas. Acá ya estamos regresando a la parte arriba. Y poco a poco tengo más tallos, entonces los huecos también de la malla ya no están tan vacíos como al inicio. Y se me hace mucho más fácil poner un tallo y dejarlo en su sitio, ¿no? Podemos también abrir las rosas así a la mano, como en cruz, ¿no? Una vez acá y una vez así. Seguimos un poco el otro lado. Voy a agregar en el centro aquí un poco más de follaje, siempre con la técnica espiral, y poco a poco, sobre todo para terminar y rellenar, tenemos las gonfrenas. Como podemos ver, acá tenemos 3 tallos. En este caso no es necesario dividirlos, solamente voy a cortar el tallo y vamos a ver un poco dónde podemos agregarlas para que sobresalgan un poco entre las rosas. En este caso no entra, entonces vamos a cortarlas. Y aquí ya tengo mi equilibrio, digamos, asimétrico. Esa parte es más larga y aquí tenemos un poco más de flores. Vamos a ir equilibrando eso poco a poco. No vamos a olvidar tampoco las fresias. Vamos a agregar esas fresias poco a poco por aquí. La idea también es que sobresalga. Tampoco que queremos agregar demasiadas flores. En el caso desean no utilizar follaje, es un poco más complicado y el arreglo va a ser un poco más opaco. En este caso les recomiendo, utilizar un kansan. Un kansan es japonés, es como una plataforma de metal con un montón de agujas. Es un poco el mismo propósito que estamos haciendo el día de hoy, solo que es una malla, pero permite trabajarlo de manera sostenible. Y sobre todo el kansan se reutiliza durante años y años, es inoxidable normalmente. Igual les dejo todo esto en la parte del material.
de la introducción del curso tienen todo disponible para echar un ojo. Voy a hacer sobresalir un poco las fresas por acá. Aquí también tenemos. Vamos a agregar unas cuantas más. Y vamos a terminar con unas últimas flores, tal vez un poco de cardo para tener otra textura. Ya listo. Vamos a ver. Agregamos un poco de erigio para agregar una textura más. Y ya estaríamos listos. Para este arreglo solamente tenemos que agregar un poco de agua cada 2 días. Lamentablemente no podemos retocar los tallos para darle un poco de juventud, de frescura a las flores. Entonces, sí, es solo cuestión de si podemos sacar también el agua y reponer una nueva. No solamente agregar sobre la que se queda estancada aquí, ¿no? Podremos también poner un conservante en el agua para que las flores duren más tiempo, como lo podemos hacer en la espuma también. Agregamos un poco más por aquí. Lo bueno también de utilizar esta herramienta es que como no hay espuma, no hay tanta necesidad de rellenar todas las partes, de esconder la espuma, que a veces es todo un lío tener que esconderla. Más o menos, sí que, sobre todo si queremos hacer algo minimalista. Vamos a terminar un poco aquí, agregando unas últimas rosas y quedaríamos para este arreglo. Agregamos un poco las rosas. Tengo el punto más alto y poco a poco tengo una forma más asimétrica. Aquí un primer grupo y acá se extiende un poco más hacia afuera. Y estoy aprovechando de los tallos más cortos de las rosas ramificadas para ir bien adentro del arreglo, como aquí, por ejemplo, donde tengo un hueco acá, para ir rellenando que no se vea tampoco este hueco, ¿no? Vamos a agregar también una última rosa en el centro. Vamos a buscar la más grande.
Y ahora me voy a fijar si veamos un poco el interior. Tampoco hay que esconder toda la cerámica, ¿no? Hay un lado un poco más grande, un poco más suelto por acá. La forma no es estricta, como pueden darse cuenta. Es solo cuestión de ir agregando poco a poco. Pueden hacer un redondo, entre comillas, estricto o algo más libre, como el caso de hoy. La idea es ir haciendo grupos. Acá tenemos un grupo más rosado con las rosas ramificadas. Aquí tenemos un grupo un poco más melón, durazno, con las fresas que vienen de vez en cuando sobresalir por ahí y por allá. Y así queremos para este tipo de arreglo en Floral Guppy o si no Rana Frog en inglés. Hay diferentes tipos de nombres para esta herramienta. Lo importante es ir practicando con una torneta si tienen para que sea más fácil y siempre hacer sus arreglos con un punto de eje. Ahí todo regresa a la herramienta, a la cerámica. Y tenemos entonces otro tipo de técnicas a aprender siempre para irse mejorar. Y aquí terminaría con las rosas en el centro para ir un poco llenando los vacíos y así terminaríamos. Como pueden ver, acá tenemos, por ejemplo, un grupo un poco más hacia afuera del arreglo más rosado. Si giro un poco por aquí, tenemos desde acá hasta el otro lado todo un grupo melón, durazno, haciendo sobresalir de vez en cuando el cardo, las fresas, las gonfrenas, y no es un arreglo completamente estricto. Como pueden ver, la forma es libre, lo he hecho así, la inspiración en el momento. Podría ser un poco más hacia afuera del arreglo, pero como tenemos una cerámica no tan grande, aquí está, no podemos tampoco excedernos. ¿Se acuerdan que más o menos tenemos un tercio de la dimensión total del arreglo, que es el contenedor, y 2/3 de flores follaje? Y así sería todo para ese tipo de arreglo. Pueden ir mejorando con esa técnica si tienen la torneta para siempre hacer la técnica espiral en ese tipo de arreglos en un jarrón. Y para los cuidados, pues simplemente tendrían que sacar el agua si es que se pueda y rellenar. No podríamos sacar las flores para cortar los tallos como a veces se puede hacer como un bouquet redondo, por ejemplo. Así que se queda aquí por el momento y nos vemos en el siguiente video.